Bueno, entonces el día de hoy lo que vamos a hacer es simular o ver modelos de simulación en Simulink. Vamos a empezar de lo básico y nos vamos a ir a lo más avanzado. ¿Sale? Entonces voy a empezar con... por ahí rescaté algunos modelos que tenía. Ahí algo perdidones, entonces los vamos a ir arreglando, se los voy a ir explicando. Y cuando veamos controles, los vamos a utilizar, les vamos a meter algún control, ¿sí? Vamos a empezar con este más básico. Y lo voy a ir adecuando para irselos explicando. Vean, esta de aquí es una fuente le voy a ir dando formato para que se vea diferente. Lo voy a dejar azul, no está muy fuerte. Ahí está bien. Le voy a dar 2 clics. Vean, esta modela una fuente ideal de corriente alterna, ¿sí? Nosotros le ponemos el pico. Si fijan, ahí tiene un volt de pico. Le podemos colocar una fase, un desfasamiento, ¿sí? La frecuencia, ¿sale? Le dimos OK. Este de aquí es el diodo, es el que queremos modelar. Este es el power guide. Recuerdan que sin el power guide no se pueden modelar estos sistemas. Entonces, esta resistencia siempre hay que ponérsela muy, muy pequeñita. Es una forma de modelarla. Y está muy grande, ¿no? Es un diodo, ¿sí? Y tiene una resistencia aquí. ¿Qué esperamos ver en el voltaje? ¿Qué esperarían ver en el voltaje de esa resistencia? Aquí lo que hay es un voltímetro, y estamos midiendo el voltaje que sale en la resistencia. Aquí tenemos el osciloscopio. Entonces, si yo mido esa salida de ahí, ¿qué estamos esperando? ¿No recuerdan lo que hace un diodo? Ok, entonces ¿qué veríamos aquí? Estamos viendo el voltaje, pero ¿qué veríamos? Bueno, lo voy a correr. Vean lo que estoy corriendo, un sesentavo. ¿Vale? Si la frecuencia de de aquí es 60 Hz, ¿cuánto estamos viendo? Un sesentavo, ¿qué es? Aquí no me gustó, quedó aquí. No. Ok, la canción. Ok, si esta tiene 60 Hz y yo le pongo para que quiero revisar un sesentavo, estamos viendo un periodo, ¿verdad? Si le pongo aquí 2, sería 2 periodos, 3 periodos, ¿sí? Bueno, lo voy a correr. Vean, lo que estamos viendo es que la onda positiva la deja pasar y la negativa la rectifica, ¿sí? Entonces, si yo le pongo aquí 12 centavos, por ejemplo, lo que vamos a ver son 2 periodos, ¿verdad? Rectificados,
¿sí? Entonces, aquí lo que estamos simulando es la rectificación de un diodo respecto al... Y aquí vemos el voltaje de salida, ¿no? Que está en la RDL, en la carga. Aquí lo dejamos como continuos, se puede dejar así para que la visualización sea correcta. Y en modeling, aquí en model settings, aunque está como paso variable, lo voy a dejar fijo y lo voy a dejar chiquito, lo voy a dejar 1e a la menos 4. Ahí está, dejen ver si corre. Ok. ¿Alguien recuerda qué se utiliza para que el voltaje de salida sea más plano? Porque aquí sería un voltaje muy pulsante, ¿no? Sobre la resistencia. ¿Qué usamos para aplanar ese voltaje? Por ejemplo, si yo le doy aquí, vamos a ver 5 periodos. Ese sería un voltaje muy pulsante, ¿no? Para la carga. Entonces, ustedes lo que hacen en sus fuentes es meter aquí un capacitor. Seguramente han visto que utilizan un capacitor en paralelo a la fuente, ¿no? Vamos a ver si funciona. La idea es, si se fijan, cuando esa onda, dejen, lo pongo aquí. Porque luego, en electrónica no nos explican muchas cosas, ¿no? Si se fijan, este es el voltaje que estamos teniendo, ¿no? Ahí van a disculpar mis rectificado. Si nosotros ponemos un capacitor a la salida de esa rectificación, lo que va a pasar es que se va a cargar al máximo de esta onda, se va a cargar aquí, ¿sí? Entonces, cuando el voltaje va cayendo, el voltaje del capacitor ya es mayor, porque ya se cargó, y tiende a descargarse. Lo que va a hacer es esto. ¿De qué depende esta descarga? ¿Qué tan rápido cae o qué tan rápido o qué tan lento cae? Aquí es el tiempo y pues aquí es la amplitud, ¿no? Va a depender del tamaño de este capacitor, ¿sí? De cuánta carga sea capaz de... Vamos a ver qué nos dice. Ok. Dejen, trato de arreglarlo, ¿eh? Okay. Voy a ver 60.
Ok, vamos a lo voy a hacer más chiquito, aunque ya está muy chiquito. 1e a la menos 5, 0.00001. Voy a dar 100. Aquí también le voy a dar 100. A lo mejor aquí está limitado a 5000 muestras. Ok. A ver, algo pasa con mi capacitor que no quiso jalar bien. Ok, de aquí lo voy a poner como discreto, 1e a la menos 4. A la menos 4. Debería de funcionar, no sé por qué no funciona. 1e a la menos 6, dice ahí, ¿verdad? Y vamos a conectarlo aquí. Ok, ya funcionó. Si se fijan, prácticamente no nos está rectificando nada el capacitor, ¿sí? Se supone que es porque está chiquito. Vamos a ver. 1 a la menos 6, lo voy a hacer un poco más grande, lo voy a hacer 0.1 y vamos a ver qué pasa aquí en la carga. Vean, ya lo vemos rectificado. A lo mejor lo puse muy grande para está bien, pero digamos para... ¿Sí? Ese es el voltaje que le estamos entregando a la resistencia ya con un capacitor, ¿sí? Entonces, cuando ustedes hagan una fuente, ya ven, el capacitor que va a la salida del rectificador, pues debe de tener buen tamaño, ¿sí? Es mejor porque lo que queremos es entregarle a la fuente lo mejor rectificado que queramos, ¿no? O sea, más bien que podamos. Por ejemplo, aquí podría ser 0.1. Ya, pues, ya está muy grande, ¿verdad? Prácticamente le entregaríamos una línea, ¿no? Hay unas fórmulas para calcularlo porque lo que este capacitor puede entregar pues depende de lo que le estemos cargando, ¿no? Si yo le doy aquí más resistencia, pues obviamente se va a descargar más rápido, ¿no? Hay unas fórmulas donde interviene la RL en respecto a lo que queremos que soporte, ¿sí? Lo voy a hacer más pequeñita, lo voy a dejar en 100 ohms. Ahí ya tiene un rizado, de hecho creo que se llama factor de rizado, algo así. Lo que estoy buscando es que tenga ciertas armónicos. Bueno, ahí ya se ve mejor. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Sí? ¿Más o menos se entiende? Ok,
¿Qué podríamos poner aquí como un control? Digamos, nuestra materia es de control, ¿no? ¿Qué se les ocurre controlar aquí? Podríamos controlar el voltaje que le llega a la resistencia, ¿no? Es decir, yo quisiera que le llegaran, no sé, como medio 100 volts. Entonces yo tendría que controlar esta de aquí, ¿no? Entonces aquí podríamos aplicar un control para ver el voltaje que le llega a esta resistencia. Eso lo vamos a hacer después. Ahorita lo que quiero es que revisemos modelos. ¿Qué están calculando estos de aquí? Déjense los explico. No sé si alcancen a ver, pero el bloque lo que calcula es, hace un análisis de Fourier de la señal de entrada al bloque, ¿sí? Sobre un ciclo de la frecuencia fundamental, dice. Entonces, lo que le vamos a poner la frecuencia fundamental y nos va a calcular el armónico, ¿sí? Entonces, aquí la pregunta es si ya vieron ustedes armónicos. Tuvieron que haber visto algo de armónicos en circuitos eléctricos, ¿no? Vean, les voy a hacer una explicación así muy simple. Tenemos una señal periódica que tiene... ¿Qué significa periódica? Que se repite cada determinado tiempo, ¿no? Como esta. Vamos a decir que esta señal tiene un contenido en armónicos, ¿no? Podría ser aquí, digamos el 0, o podría ser aquí, ¿no? Digamos este es el prima. Vamos a estudiar primero este. Entonces, ¿qué significa armónicos? La serie de Fourier nos dice que una señal que es periódica la podemos descomponer como una fundamental más una suma de n armónicos, ¿sí? Si yo esto lo grafico aquí en 3 dimensiones, vamos a decir que la fundamental es la frecuencia en la que estoy trabajando, 60 Hz. ¿Ok? Entonces, esa fundamental, si yo la calculo con Fourier, me va a decir, ¿sabes qué? Tu fundamental tiene esta amplitud, que es la que tiene aquí, esta amplitud, y tiene 60 Hz. Pero para yo darte esta señal que está aquí, tengo que sumarle ahora el segundo armónico. El segundo armónico es el doble de la fundamental. ¿Cuánto sería? Una de 120 Hz. Entonces es una más rápida, ¿no? Es algo así, con cierta amplitud. Después sería, este sería el primer armónico, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, etc. Cada una tiene frecuencias más altas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, la suma de todos estos armónicos me generan esta señal que está aquí. ¿Sale? Ahora, hay armónicos y aparte está el componente de directa de CD o un término constante. ¿Sale? ¿Qué me dice ese término constante? Por ejemplo, si lo que estamos estudiando, si este sería el 0, el término constante aquí es 0, ¿verdad? Porque si yo sumo esta área más esta área, se eliminan, ¿sí? Pero si yo estoy trabajando o buscando el término constante de esta de aquí, ya no es 0. Sería toda esta área más toda esta área más toda esta área y sacarla en un promedio, ¿no? Entonces ahí el término constante a lo mejor sería algo por aquí. Entonces el
La forma de la serie de Fourier es descomponer una señal en un término de constante, que le voy a llamar de CD, más una amplitud por el coseno de la frecuencia fundamental, 2pi por la frecuencia fundamental, más un ángulo, ¿sí? Más otra amplitud, coseno de 2pi por f0, pero por 2, ¿verdad? Que viene siendo esta frecuencia, más otro ángulo, más, etcétera, ¿sí? Entonces, nosotros descomponemos esta señal en el contenido armónico. ¿Por qué es importante en ingeniería eléctrica saber el contenido armónico? Porque algunos fenómenos en ingeniería eléctrica pues presentan armónicos que no los necesitamos, ¿sí? Generan un problema pues en la red, ¿no? Entonces ahí por calidad de energía y por lo que ustedes quieran hay que saber qué contenido armónico tiene algunas formas de onda. Entonces aquí, ¿cómo funciona este bloque? Si se fijan, lo voy a hacer un poquito más grande. Es un bloque que me calcula todo el contenido armónico de esa señal. Y me da magnitud y me da fase. ¿Sale? Entonces, yo le digo cuál es la frecuencia fundamental. La frecuencia fundamental sería 60 Hz. Si estuviéramos en Europa, pues sería 50, ¿no? Ok. Esta está calculando, aquí me dice que 0 es para calcular la de DC. 1 calcula la fundamental, 2 el segundo término, 3 el tercero, etcétera, ¿sí? Entonces, si se fijan, aquí le podemos ir dando formato. Esta de aquí a la salida me da magnitud y fase, ¿sí? Entonces la magnitud dejen ver si se hace ahí grande. No. Creo que hay una forma de hacer grande la... Ok, entonces tenemos el módulo de Fourier, me da magnitud y me da fase. Las fases no las estoy midiendo, ¿sí? Ok, después lo que ustedes ven, o luego lo que cuando se empiezan a revisar teoría de armónicos, lo que vemos es esto. Si se fijan, cada una de ellas tiene diferente amplitud, ¿sí? Dependerá de la onda que estamos revisando. Después lo que vemos en barras es la amplitud de cada una de esas funciones. Entonces vemos al primer armónico, a lo mejor el segundo aquí, el tercero a lo mejor no tiene, el cuarto tal vez tampoco tiene, el 5 a lo mejor está más pequeño, el 6 a lo mejor no tiene, el 7 a lo mejor ya apareció, etcétera. Lo que vemos aquí son las amplitudes de estas ondas, ¿sale? Entonces luego las barras que vemos de armónicos, pues es esto, ¿sí? Son las magnitudes. Y esas las estamos viendo aquí. Vean el número de la de directa aquí sería muy cerca a 100, ¿verdad? Entonces, por eso nos está diciendo que la de directa tiene 93. Entonces, si yo lo hago un poquito más grande, eso se debe de acercar a 100. 99.9. Entonces, si yo lo abro aquí, pues esto ya prácticamente es un 100.
¿no? Y si notamos, las magnitudes de los demás armónicos son prácticamente cero. No tiene primer armónico, obviamente, porque es una de directa, ¿sí? No tiene segundo armónico, no tiene tercer armónico, no tiene cuarto armónico, no tiene quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo, todos son cero. Pues aquí calculé el séptimo. ¿Preguntas? Bueno, todo se puede simular aquí en Simulink, ¿sale? Esta es Ok, ahora vamos a ver este circuito que está aquí. Si se fijan, ahora tenemos 4 diodos, ¿sí? Tenemos una fuente. ¿Cómo se llama este? ¿Lo reconoce alguien? Voy a quitar estos como para que no nos estén haciendo ahí ruido, ¿eh? Ahorita los usamos. Es un rectificador de onda completa, ¿verdad? Ay, esos ya no se vieron. Bueno, lo que pasa que este modelo estaba hecho en otro MATLAB, en otro año. A lo mejor por eso se ve así como raro. Bueno, lo que quiero es como que se quede, que se vea más claro lo que estamos haciendo, ¿sí? Ok, lo voy a correr. No me acuerdo si corre. Vean, igual, tengo una resistencia, es un rectificador de puente completo, ¿sí? Tenemos 4 diodos, ¿sí? Si se acuerdan, se formaba como un... nuevo aquí. Creo que va así no me crean mucho. En 2 de ellos se sale a la carga, ¿sí? Y en estos 2 llega a la fuente, ¿verdad? ¿Sí? Ese es el rectificador de onda completa. Entonces, es exactamente lo que está aquí. Si se fijan, en este punto llega la fuente de voltaje, que es de alterna. Tenemos los 4 diodos. Vamos a ver de cuánto es la fuente. La fuente es de 100, frecuencia de 60, etcétera. Estos de aquí simplemente son medidores, ¿no? Les voy a poner un color para que no nos hagan ahí hielo. Los voy a poner, ¿vale? Background yellow. Ok, este que está midiendo mide voltaje, ¿verdad? Porque está en paralelo a la resistencia. Pues es obvio que está midiendo voltaje. Este que está midiendo, lo voy a separar a ver si se ve más claro. Está midiendo la corriente de la resistencia, ¿sí? Está en serie, entonces está midiendo la corriente que pasa por aquí.
Aquí está el capacitor. ¿Cuál es la función del capacitor? Eliminar el rizado, ¿no? Del voltaje de salida. ¿Sí? ¿Y este qué me está midiendo? La corriente en este capacitor, ¿no? Me faltó colorear este en amarillo. Ok, ¿y este qué está midiendo? La corriente de los dos, ¿verdad? Del capacitor y de este. ¿Y este qué mide? La corriente de la fuente antes de rectificar. ¿Sí? Entonces podemos dividirlo aquí está el rectificador, aquí está la fuente de alterna y aquí está el voltaje de directa que le llega a esta carga. ¿Sale? Si lo corro, estamos viendo 10 ciclos, ¿sí? De la de 60. Entonces déjenme moverle al modelado. Le voy a decir que quiero paso fijo, que utilice, no sé, cualquier regla de las que está ahí. 1e a la menos 5, ¿está bien? Y a este de aquí le voy a poner la misma, le voy a decir que lo modele discreto y que utilice 1e a la menos 5. Dejen ver si no causa algún error. Ok, ya corrió. Aquí, si se fijan, como vemos un pedacito de la gráfica, nos puede parecer raro, pero si nos vamos aquí en login, tenemos limitado a 5000 puntos. Lo que pasa que si le ponemos una regla de integración chiquita y mucho tiempo de observación, tenemos mucho más de 5000 puntos. Entonces lo voy a quitar. Ok, ese es el voltaje del rectificador, ¿va? Le voy a quitar tamaño a este capacitor, ¿sí? Lo voy a hacer muy chiquito, lo voy a hacer 1e a la menos 6. ¿Qué debería de pasar? ¿Qué debería de pasar? Ok, vamos a ver la onda rectificada, ¿verdad? Completa. O sea que el capacitor no nos está ayudando ahí en nada porque está demasiado pequeño respecto a la resistencia, ¿no? En realidad está pequeña, es 1. Esta es 100. Ok, déjenla subo a esta, le voy a poner 100. Ahora sí le voy a ir subiendo a lo voy a dejar como 0.01. Vamos a ver cómo queda. Ok, ahí quedó mejor, ¿no? Pero quisiera que tuviera más rizo, entonces se lo voy a dejar aquí 0.1, más chiquito. Ok, ese es el voltaje que le llega a la resistencia ya rectificado. Si esta es resistencia y aquí estamos midiendo corriente, pues va a ser muy similar, ¿no? No. Voy a poner un scope, un osciloscopio, para ver la corriente en la resistencia, pero va a ser muy similar. ¿Sí? Es prácticamente igual. Voy a poner... Vamos poniendo un medidor de voltaje para ver cómo es el voltaje de entrada, ¿sale? Déjenlo giro, control R.
Este es el voltaje de entrada, lo estoy midiendo con signos cambiados, por eso aquí dio al revés. Debería ser como que la fuente está al revés, ¿no? Porque el positivo lo tiene acá. Pero bueno, eso no importa. Ahí está, esa es la fuente senoidal. Si se fijan, lo que hace es un seno porque arranca en 0. Tiene el pico de 100 y ahí está la fuente senoidal. Y aquí está el voltaje de salida. ¿Sale? De CA a CD, es un rectificador. ¿Qué pasa con la corriente? Aquí está, si se fijan, aquí se está midiendo la corriente, ¿verdad? Voy a colocar a estos en verde. A lo mejor nos funciona más ponerlos en verde. ¿Dónde está verde? Aquí. Ok, esta es la corriente, ya vimos que es muy similar a la resistencia porque pues el voltaje y la resistencia. El problema es esta corriente. Esta corriente, voy a quitar esto también. Vean la corriente del lado de alterna, cómo se comporta. Muy fea, ¿verdad? Bueno, cuando nosotros estamos utilizando aparatos electrónicos, las corrientes no la hacen muy fea por los rectificadores, ¿sí? Y tiene una cantidad muy alta de armónicos. Esta sí tiene armónicos, si se fijan, es una señal periódica, ¿sí? Aquí está el 0. Aquí tiene un transitorio en el arranque, pero aquí está en 0, ¿sí? Todo esto es periódico y tiene ese pico, se comporta de una forma pues fea. Entonces ahí sí nos conviene calcular estas de aquí, la serie de Fourier, ¿no? Este es el tercer armónico, este es el segundo, este es el primer armónico y este es el de corriente directa. ¿Tiene armónico de CD? Recuerden que el CD viene siendo como si lo vemos aquí, por ejemplo, es como recorrer la gráfica hacia arriba, ¿no? Y tener un promedio de la suma de las áreas, ¿sí? En este caso, si el centro fuera no tenemos de CD, ¿verdad? Porque las áreas se nos eliminaban, pero si el centro fuera sí había de CD, nos está recorriendo hacia arriba la gráfica. En este caso no hay de CD, si se fijan el 0 está aquí, entonces prácticamente esta área se elimina con esta y así, ¿sí? No hay de corriente directa ahí. Y aquí nos dice eso, ¿no? Dejen ver si lo puedo hacer más grande. Bueno, ahí me dice que la de CD, que es esta, le pusimos 0, es de 1 a la menos 5, o sea que no tiene de CD. Sin embargo, de 60 Hz sí tiene, vean. De 60 Hz la magnitud es 1.9. Y así nos podemos ir calculando. Este es el segundo armónico, este es el segundo armónico, no tiene 1.7 e a la menos 5, o sea que no tiene segundo armónico.
Tercer armónico. Sí tiene tercer armónico, vean. Tercer armónico, fundamental 60. 6 por 3 es 18, es de 180 Hz. ¿Sí? El tercer armónico. Tiene 1.8. Entonces, si sacáramos todo el espectro, que deberíamos debe de haber una forma de sacarlo, dejen ver. No me acuerdo, sería Fourier. Armónica. Bueno, no recuerdo cómo sacar todo el espectro. Sí hay una forma de ver todas las barritas, ¿no? Que tenga esa señal. Pero bueno, aquí ya nos dimos una idea de que esta tiene un contenido de armónicos muy alto, ¿sí? Para yo hacer sumas de senoidales y que me dé esta de aquí, es porque esta señal tiene un contenido armónico muy alto. O sea, voy a tener armónicos de muy alto orden, ¿sí? Y ese es el problema con utilizar electrónica potencia, ¿no? Los armónicos que nos generan. Esta de aquí, si se fijan, estamos calculando los armónicos viene siendo de la corriente. Bueno, es la suma ya de estas dos. No tenemos ahí un scope. Déjame poner un scope aquí. Lo voy a correr. Si se fijan, esa corriente es igual a esta, pero rectificada, ¿sí? Entonces, esta corriente de aquí, y aquí vamos a ver, por ejemplo, lo de CD. ¿Tiene componente de CD esta? Esta sí tiene, ¿verdad? Porque si yo sumo esta área y esta área y esta área y luego saco un promedio, ahí sí debe de haber un componente de CD, y es este de aquí, punto 96. ¿Preguntas? Está interesante, ¿no? Modelarlos aquí, porque muchas veces cuando pues nos ponen a hacer una fuente y no sabemos bien qué está pasando. Entonces aquí ya está toda la simulación de un rectificador de onda completa, ¿no? Ahora, ya digamos lo que nos incumbe a nosotros en ingeniería de control, ¿qué se les antoja que podemos aquí controlar? ¿Qué deberíamos de poder controlar? A mí se me antoja que podríamos hacer un control para controlar el voltaje de aquí, ¿no? Imaginen que esta resistencia podría ser la resistencia que calienta a lo mejor un agua, ¿no? Y ustedes necesitan subir o bajar el nivel de voltaje que le llega a ella, ¿no? Entonces podríamos hacer un control que se retroalimente y que me modifique esta fuente de alterna. Podríamos elevarle la magnitud o bajar la magnitud de esa fuente de alterna, ¿no?
para que acá a la salida tengamos una de modificarla de directa. Se va complicando la cosa porque, por ejemplo, en los circuitos que habíamos visto, íbamos a modificar fuentes de corriente directa, ¿no? Y aquí es de alterna, para obtener una de directa a la salida. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, esta señal de aquí, si se fijan, sigue teniendo un rizado. Entonces, si yo lo que necesito es medirla, me calcula un min, un promedio. De hecho, esto se podría graficar. Y aunque esta tenga un rizado, la otra ya no lo va a tener. ¿Sí? Me calculó un promedio. ¿Qué es lo que hacen ahorita, por ejemplo, con las gráficas de estas de COVID, de casos? No sé si ven que están los casos, a veces se hacen un pico, a veces están más bajos. Lo que hacen es un min, ¿no? Vamos a ver cómo lo hace el promedio, y nosotros escogemos el tiempo de ese promedio. Por ejemplo, en COVID lo escogen, me parece que usan por regla 7 días. Utilizan los casos de 7 días y los promedian. Entonces eso les va dando una gráfica no con tantos picos, ¿sí? Aquí pasa lo mismo. Este min lo podemos utilizar para meterlo a un control. Decirle al control, ¿sabes qué? Yo quiero que llegue a 100 aquí, no a 96, yo quiero 100 de promedio. Y ese control le va a decir a la fuente de alterna, en este caso que se suba, ¿verdad? Que le dé poquita más galleta para que aquí llegue a 100. Bueno, eso lo vamos a hacer más adelante. Vamos a utilizar estos circuitos que estamos viendo. Entonces ya vimos ya vimos a y ahora vamos a ver a Dejen ver si corren, porque son programas viejos. Dejen ver qué hay aquí. ¿Qué es ¿Qué hace ese que está ahí? Ahora tengo 6 diodos, ¿sí? Tengo un capacitor, una resistencia, y aquí pues estamos viendo lo de Fourier, ¿no? Estamos midiendo aquí Fourier y Fourier. Y aquí ya tengo problemas porque... ya sé cómo se hace. Déjenme... Vamos a hacer lo mismo. Voy a poner estos verdes. Funciona mucho ya cuando tenemos modelos ya más grandes, utilizar colores para ver lo que estamos haciendo. Ahora, ustedes van a tener que hacer un proyecto y me van a tener que hacer algún control, ¿sí? Por ejemplo, bueno, ahorita vamos a ver si le podemos cambiar la resistencia de aquí, ¿sí? Y vamos a ver qué pasa. ¿Dónde hay otro medidor? Acá. Format. Green. Y de aquí. Green. Entonces, si se fijan, hay una fuente que tiene pico 1, 60 Hz, ¿ok? Otra fuente tiene pico 1, tiene 120 grados de desfasamiento, ok. Y otra fuente que tiene de pico 1 y tiene 240 grados de desfasamiento. Y están unidas de este lado. Entonces es una fuente trifásica, ¿sí?
¿Y este de aquí qué es? ¿Cómo están conectadas estas fuentes? ¿En estrella o en delta? Están en estrella, ¿no? Si se fijan, ¿dónde lo pongo? Aquí. Tenemos un común y tenemos una fuente así. ¿Sí? Y cada una de estas se va al puente rectificador. Entonces aquí lo que hay es una fuente en estrella conectada a un rectificador, pero es trifásico. ¿Sí? Es un rectificador trifásico y es un arreglo que se conoce. A lo mejor ya no lo alcanzaron a estudiar, pero es prácticamente lo mismo. La única diferencia es que es un rectificador trifásico. Dejen, modifico estos de aquí, lo puedo poner discreto. Ok, vamos a ver si trabaja. Si trabaja. Vamos a ver los resultados. Este de aquí, ¿qué está midiendo? ¿Sí lo alcanzan a ver o no? Creo que sí se nota. ¿Qué estamos midiendo aquí? Las fuentes, ¿verdad? Si se fijan, todos tienen de negativo o de común la parte de la estrella, ¿no? Y el otro lado se va uno aquí y otro aquí. Que en realidad uno lo tengo perdido. Este sí se ve, aquí debería haber alguno, ¿no? Bueno, déjenlo corro. Ahí está el voltaje trifásico. Este es el voltaje de la fuente, ¿sí? Y este es el voltaje que llega a la carga. ¿Cuál creen que sea la diferencia entre un rectificador trifásico y una fuente monofásica? Al final de cuentas, del lado derecho tenemos un arreglo rectificado, ¿no? Bueno, la diferencia pues es que tenemos más potencia, ¿no? Del lado izquierdo. Al tener tres fuentes, pues tenemos más. Vamos a ver entonces las corrientes. Vean, aquí estamos midiendo la corriente solamente de una fuente, ¿sí? Entonces está aquí. Es la típica corriente de un rectificador trifásico. ¿Tendrá armónicos eso? Pues sí, ¿verdad? Tiene un montón de armónicos. Otra vez podemos utilizar este modulito de análisis de Fourier para ver los armónicos. Aquí está pidiendo la de 0. ¿Tiene armónico de 0 esta? No, porque es la suma de esta área. Y esta área, estando el 0 aquí a la mitad, pues es 0. No tiene de directa. Tiene de 60 y etcétera, ¿no? Después estamos midiendo aquí la corriente esta es la corriente del capacitor. Esta es más difícil de interpretar, ¿no? Porque va a estar un poco fea. Nos hace falta esta de aquí, no la estamos midiendo, que es la corriente general, ¿verdad? Vean, si yo rectifico esta corriente, me quedaría hacia arriba, ¿verdad? Y luego si rectifico la de la otra onda, también hacia arriba. Y luego si rectifico las otras ondas,
lo que se hace, lo que va a quedar es una onda rectificada, ¿sí? Por eso se ve, esta se ve así. Entonces ahí ya tiene sentido el de una fuente trifásica, porque las corrientes pues están sumándose, ¿no? Tiene más potencia la... Bueno, este voltaje estaba muy feo, ¿verdad? Para arreglarlo hay que subirle a este de aquí. Le voy a dar 0.01. Cambiamos el capacitor. El capacitor nos ayuda. Creo que sí subió aquí algo, vean, aquí está en 1.55. Vamos a darle más. Ok, ya tenemos una de directa un poquito más plana, ¿no? Que es lo que queremos en realidad. Digo, al ser un rectificador, lo que nos interesa es que la salida no tenga tanto rizado, ¿sí? Le podemos subir un poquito más. Ok, ese está ya un poco mejor. 1.7 más o menos. Vean, voy a tratar de explicar algo como para... Bueno, mejor lo veo después, cuando hagamos... Lo que pasa es que podemos poner resistencias aquí, podríamos poner resistencias en paralelo, ¿no? Y pensar, por ejemplo, en que, no sé, es algo que se está calentando, algún horno, y que le estamos metiendo más resistencias, ¿no? Hay forma de hacerlo. Pero eso lo vemos ya cuando veamos el control. ¿Preguntas de este ejercicio? Ok, entonces lo vamos a dejar. Bueno, ahí todavía hay otro, pero ese lo vamos a dejar para después, que ya quedó muy largo la clase. Tienen que ser clases más cortas. Entonces, la siguiente clase lo que vamos a ver es un modelo. Si se fijan, hoy vimos de CA, de corriente alterna, a corriente directa, ¿sí? Pero también podríamos tener, por ejemplo, de corriente directa a corriente alterna, ¿sí? Ya un convertidor diferente. ¿Preguntas? Bueno, entonces hasta aquí voy a dejar este video.